¿Qué es el bautismo? Todo este mes hemos venido hablando del bautismo. Hoy es la última parte de esta serie. Hoy vamos a hablar del bautismo, pero nos vamos a meter un paso más adentro, más profundo en la palabra de Dios para descubrir qué es el bautismo, muy en el fondo. ¿Cuál es el significado del bautismo? Y para saber que el bautismo, como hoy lo conocemos y al cual tenemos acceso todos nosotros, tuvo un precio. Alguien pagó para que al día de hoy tú te pudieras bautizar. Amén. Y lo pagó en una cruz. Un precio grande. Y lo pagó en una cruz. Vamos a iniciar. A mí me gusta iniciar hablando de lo importante que es escuchar la palabra de Dios. Lo importante que es venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Porque dice su palabra que la fe viene del oír. La fe viene del oír. La fe viene del oír y del oír la palabra de Dios. Entonces cuando tú vienes y escuchas la palabra de Dios, algo pasa en tu interior y tu fe empieza a crecer. Empiezas a tener más fe en Dios. Por eso es importante venir. En Hebreos 4, del 12 al 13, dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice, y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice, las coyunturas y los tuétanos, hasta lo más profundo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, está diciendo que cuando nosotros estamos oyendo la palabra de Dios, dice que su palabra es viva, tiene vida propia y es eficaz. Amén. Y esa palabra dentro de ti, dice que escudriña y entra hasta lo más adentro. Amén. Y dice que sabe lo que estás pensando. Y sabe las intenciones de tu corazón. Así tan viva es la palabra de Dios. Entonces, escuchar la palabra de Dios también es relacionarse con Dios. Porque tú estás escuchando la palabra de Dios, pero la palabra de Dios está haciendo algo dentro de ti. Dentro de tu corazón, dentro de tu alma. Y se está comunicando con Dios porque es viva y es eficaz. ¿No? Tú estás escuchando, pero Dios está obrando en tu vida. Entonces, si tú vienes el día de hoy con algún algo en tus emociones, problemas en tu trabajo, problemas en tu familia, ten la seguridad de que Dios lo sabe. Amén. Dios lo sabe y Dios es fiel. Y el hecho de que tú estés aquí el día de hoy es de que tú quieres ser fiel también ante Él, ¿no? Él siempre es fiel. Vamos a entrar al tema. Y para entrar al tema va a ser necesario que sepamos un poco de cómo en el Antiguo Testamento estaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento van a ver esto. Eso se llama el tabernáculo de Dios. ¿Cómo se llama? El tabernáculo de Dios. El tabernáculo de Dios. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: me van a hacer un tabernáculo en el cual yo voy a habitar y mi presencia va a estar ahí y yo voy a estar entre ustedes dentro de ese tabernáculo. Y en el tabernáculo podemos ver de que está dividido en tres partes principales en el tabernáculo. La primera área es la que ustedes pueden ver alrededor. Esa área que ven alrededor, como el patio, es como un patio, ¿no? Esa área se llama los atrios, es el atrio. Ok, en esa área del atrio, del patio, podía entrar todo el pueblo podría entrar a los atrios, ¿no? Todos eran admitidos en los atrios. Y en los atrios se hacían sacrificios. Se llevaba un cordero, un animalito,
y era sacrificado para el perdón de los pecados. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Entonces, en la manera que ellos recibían perdón era a través de el sacrificio de un animal, ¿no? Ok, ahí podemos ver ese altar, ahí se sacrificaba, ¿no? Luego, la segunda parte del tabernáculo ya es adentro. Ahí podemos ver la primera división adentro del tabernáculo, ya dentro del edificio. Ese se llamaba el lugar santo. ¿Cómo se llamaba? El lugar santo. El lugar santo. Ok, para entrar al lugar santo, como dice su palabra, santo era un lugar apartado. No cualquiera podía entrar ya al lugar santo. Al lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes. Sacerdotes eran personas especiales elegidas por Dios de la tribu de Leví. Entonces, solamente los sacerdotes podían entrar a este lugar santo. Y lo hacían, antes de entrar a ese lugar, se tenían que lavar las manos y los pies en un balde, en un contenedor de agua, que ahí lo pueden ver, ¿no? Chiquito, que está en la entrada. Ok, ese es el lugar santo. Y el tercer lugar del tabernáculo de Dios, que es el que está hasta el fondo, ese se llama el lugar santísimo. ¿Cómo se llama? Santísimo. El lugar santísimo. Ok, en esa área del tabernáculo de Dios, esa área del lugar santísimo, ahí estaba Dios. La presencia en su máximo esplendor de Dios estaba ahí, en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo no podía entrar cualquier persona, nada más podía entrar una persona, y era el sumo sacerdote. Estaban los sacerdotes que podían entrar al lugar santo, pero había uno que era el sumo sacerdote, el que estaba hasta arriba. Y ese sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios solamente una vez al año. Una vez al año ese sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para estar en la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote entraba y hacía un sacrificio e intercedía por el pueblo. Pedía perdón por el pueblo. Dios, perdona a tu pueblo. Perdona porque somos pecadores y te fallamos. Es una vez al año entraba el sumo sacerdote y para pedir perdón. El sumo sacerdote tenía que entrar limpio y purificado. Si no, podía morir en la presencia de Dios. Un dato es de que los israelitas solían atar en el pie una cuerda al sumo sacerdote cuando le tocaba entrar, porque si no entraba como era debido y quedaba ahí consumido, ¿quién iba a entrar a sacarlo? Nadie. Lo agarraban y lo jalaban. Entonces ya si veían que se tardaba, entonces tocaba jalar. Así era la presencia de Dios en el lugar santísimo. Aquí pueden ver más de cerca cómo está el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, vamos a leer esta parte. Es en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera a la tierra, y está hablando del balde como este, con bastante agua, que estaba en la entrada del lugar santo. Y dice, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos. Aarón era el sumo sacerdote, y sus hijos, que eran los sacerdotes, las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Tenían que venir el sumo sacerdote y los sacerdotes, y tenían que lavarse las manos y los pies, ¿no? Tenían que lavar las manos y los pies, y de esa manera podían entrar al lugar santo.
Ahí dice, para que no mueran. Algo curioso, palabra lavarán, que está ahí en amarillo, en el texto original en el que se escribieron, esa palabra, lavarán, para ese ritual que hacían para entrar al lugar santísimo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es la palabra griega baptizo. Baptizo se dice, baptizo. Y esa palabra significa lavar, significa sumergir, significa bautizar. Entonces, baptizo significa lavar, sumergir y bautizar. Entonces, cuando les estaba diciendo Dios a los sacerdotes y a los sumos, para que entren al lugar santo tienen que entrar limpio y tienen que hacer como un ritual, tienen que lavarse las manos, tienen que sumergir sus manos, tienen que bautizar sus manos y sus pies. Eso era un símbolo de limpieza espiritual, lo que hacían ellos, ¿no? Y ahí pueden ver el sumo sacerdote que está enfrente con su escudo aquí, con 12 piedras preciosas, y el sumo sacerdote y los sacerdotes atrás, ¿no? Ahora venimos al Nuevo Testamento. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esto es lo hermoso de la palabra de Dios, de que cuando empezamos a comprender la palabra de Dios es como un estallido en la mente. Dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Bueno, estamos aprendiendo de cómo era el tabernáculo de Dios. Todo el tabernáculo de Dios lo que hacía era apuntar a la persona de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra y dio su vida y fue resucitado, todo el tabernáculo perdió su función porque estaba apuntando a Jesús. Y ahora Jesús pasó a ser eso. El sumo sacerdote que intercedía por el pueblo, ahora su lugar lo tiene Jesús. Pero es un sumo sacerdote perfecto. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ya no dependemos de un sumo sacerdote humano, sino de Jesús, que es humano y que es Dios, 100% Dios, ¿no? Entonces, ahora Jesús es el que intercede por nosotros. Ahora Jesús es el que intercede por nosotros. Pero también el sumo sacerdote hacía un sacrificio de un cordero. La Biblia dice, Jesús, el Cordero de Dios, quien dio su vida. Jesús también pasó a ser el Cordero. Vamos a ver cuál es la importancia entonces del bautismo. ¿Cuál es la importancia del bautismo? Dice en Marcos 1:4, este mensajero era Juan el Bautista. Ya estamos cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Este mensajero era Juan el Bautista. Dice, estaba en el desierto y predicaba que la gente debía de ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vueltos a Dios para ser perdonada. Entonces Juan bautizaba para arrepentimiento. Cuando tú venías y escuchabas la palabra de Dios y cuando crees en Jesús, lo primero que llega a tu vida es arrepentimiento, porque te das cuenta de que eres pecador. Me doy cuenta que soy pecador, ¿no? Y me arrepiento. Cuando yo decido arrepentirme, eso quiere decir que yo voy a seguir a Dios, como dice ahí, vuelto a Dios para ser perdonado. Entonces, algo que nos debe quedar claro es de que el bautismo no es un grado en el cristianismo. El bautismo no es un grado en el cristianismo. No tienes que venir años a la iglesia y después bautizarte. El bautismo
es el inicio de tu vida cristiana. Cuando tú crees en Jesús y tienes convicción de pecado, vienes y te arrepientes y decides seguir a Jesús, entonces el paso que das para demostrar eso es bautizarte. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debería ser bautizada para demostrar que se había arrepentido. Entonces es el paso que das para demostrar que te has arrepentido, y es a través del bautismo. Dice en Hechos 2:38, Pedro contestó: cada uno de ustedes debe de bautizarse. Es como diciéndole a ustedes, ¿no? Cada uno de ustedes debe de bautizarse. Y debe de arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Y ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Dice que cuando nos bautizamos, entonces recibimos el regalo que es el Espíritu de Dios. Amén. Amén. En Ezequiel 36, 25, 27, este es antes que Jesús viniera, Dios le dijo a Ezequiel: y entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Dice: lavaré su inmundicia y dejarán de rendirle culto a ídolos. Aquí cuando está diciendo ídolos, no se está refiriendo solamente a otros dioses. Ídolos es todo aquello que pones en primer lugar antes que Dios. Eso es un ídolo. Date cuenta, ¿tienes ídolos? Muchas veces puede ser el dinero, el trabajo, ¿no? El dinero. No, ahorita Dios no. Ahorita necesito trabajar porque tengo unas deuditas, ¿no? Puede ser una relación tóxica, ¿no? No, es que ahorita Dios no, porque se enoja mi novio, se enoja mi novia. No, a él no le gusta, no quiero conflictos, ¿no? Eso es un ídolo. El tiempo, ¿no? No tenemos tiempo para Dios. Tenemos otras cosas más importantes. Eso es un ídolo. Dice: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Algo más importante que no sea yo, dice Dios. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra. Les quitaré ese terco corazón de piedra. Y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Y les daré un corazón qué? Tierno y receptivo. Les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Amén. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿no? Gloria a En Dios. Juan 3, 5, 6, Jesús le respondió. Jesús estaba hablando con un hombre llamado Nicodemo. Y Jesús le responde a Nicodemo: te aseguro que si uno no nace de agua y del Espíritu, no pueden entrar en el reino de Dios. ¿Vamos a captar la importancia del bautismo y de nacer de nuevo? Jesús está diciendo: te aseguro que si uno no nace de agua y no nace de Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer de agua? Estamos viendo arrepentimiento. Nazco de agua es porque escuché quién es Jesús y que Él murió por mis pecados. Escuché que la paga del pecado es muerte. Entonces yo merezco muerte. Pero escuché que Jesús dijo: no, yo pago para que tú tengas vida. Amén. ¿No? Ese es el arrepentimiento. Te das cuenta que lo que merecías era muerte y ahora vienes a Jesús y te arrepientes. Y ese paso que das de creer en Jesús y arrepentirte, lo declaras y lo demuestras con
el bautismo, el nacer de agua, el que no nace de agua. Y del Espíritu, como vimos, sé que Dios nos va a dar como regalo a su Espíritu Santo. Amén. Ese es el nacer del Espíritu. Cuando naces de agua, luego naces de Espíritu. Dios te pone un Espíritu nuevo, te da su Espíritu Santo. Amén. Y empiezas a ser transformado. No es de que eres perfecto y luego vienes a Dios, ¿no? No es que tengo que ser perfecto y antes venir y después ya voy a la iglesia, ¿no? Porque en la iglesia los santos hay. No, ¿verdad? Primero crees y decides, tomas una decisión y das ese paso de fe. Me arrepiento y creo en Dios. Amén. Creo en Jesús, lo que hizo Jesús en la cruz. Y como consecuencia me bautizo. Nací de agua, arrepentimiento. ¿Ok? Me lavo, lo que vimos, me lavo, me sumerjo. Y luego, de espíritu. Empieza una transformación a través de escuchar la palabra de Dios, a través de venir a la iglesia. Porque si no escuchamos la palabra de Dios y no venimos a la iglesia, ¿cómo vamos a ser transformados por el Espíritu Santo? Recuerden que lo que escuchamos y lo que vemos es lo que pensamos. Lo que escuchamos y lo que vemos es lo que pensamos. Lo que pensamos es lo que sentimos. Lo que sentimos es lo que somos. Todo parte de lo que estás viendo y de lo que estás escuchando. Entonces, si toda la semana tú estás en Facebook, si toda la semana tú estás en TikTok, si toda la semana tú estás en Instagram, y lo que escuchas es lo que la sociedad dice que quiere que seas, los estándares que ellos nos ponen, ¿en qué te vas a terminar convirtiendo? En una persona depresiva porque quieres ser lo que ellos dicen que debes de ser y no alcanzamos a hacer eso, ¿no? Sí. Te ponen metas inalcanzables. Por eso es importante venir y escuchar la palabra de Dios. Amén. Vas en el carro, vas escuchando alabanzas, vas orando y estás en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Romanos 6, 4, 5 dice: pues hemos muertos y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Amén. Dado que fuimos unidos en Él, en su muerte, también seremos resucitados como Él. Dice, hemos muerto y sepultados junto con Cristo. ¿No? Eso es lo que significa el bautismo. Y es lo que hemos venido hablando, ¿no? Don Gabriel estuvo hablando de eso. ¿Qué es el acto que haces? Vienes, te arrepientes y decides bautizarte porque vas a seguir a Jesús, cambiaste de rumbo. Ok, ya cumpliste ese paso y estás aquí, parado para bautizarte. ¿Qué sucede después? Agarran, te sumergen. Agarran, te limpian. Agarran, te bautizan. ¿No? Entonces, eso representa la muerte que hizo Jesús en la cruz. Es la muerte que nosotros hacemos al sumergirnos de nuestra carne, de nuestro orgullo, ¿no? De nuestra avaricia, de los deseos de nuestra carne. Ahí morimos junto con Cristo, por eso está diciendo, ahí morimos junto con Cristo. Y cuando somos levantados, como Cristo fue levantado y resucitado el tercer día, somos levantados como una nueva vida, limpios. Entonces, morimos junto con Cristo. Amén. Y vivimos junto con Cristo también, así como Él fue levantado, nosotros seremos levantados. Esta hoja representa nuestra vida. Así venimos al mundo, ¿no? Esta hoja representa nuestra vida. ¿Y qué hacemos con nuestra vida? Cuando llegamos y empezamos a tomar nuestras pequeñas decisiones desde chiquito, ¿no?
No, pues venimos, ¿no? Y vienes y dices tu primera mentira, ¿no? ¡Ay, yo no lo rompí, mamá! ¿No? Luego vienes y te robas un dulce, ¿no? Lo agarras, insultas a otra persona, te peleas con alguien. Le deseas que se muera una persona, ¿no? Luego venimos y empezamos a tomar nuestras decisiones, ¿no? Pruebo el alcohol. Una copita no pasa de nada. Prueba, me fumo un cigarrillo, mota. Me vuelvo un adicto, ¿no? Sí. No los trato bien, doy un mal ejemplo. No sigo el camino de Dios. Y empezamos a hacer nuestra vida como queremos, ¿no? Empezamos. Y después, ¿qué pasa? Todo lo que hicimos. Llega este mundo frío y vienen las consecuencias de todas nuestras decisiones. Y aquí el mundo no te anda preguntando si lo estás esperando o si te gusta. No, llega y vámonos. Quedas así quedamos, ¿no? Sí. Y la misericordia de Dios es grande, y en algún momento de nuestras vidas, cuando nos sentimos perdidos, llega un poco de esperanza, ¿no? Y empieza uno así como que a recobrar, ¿no? Esperanza, y se empieza uno medio a componer, ¿no? Empieza uno a recuperarnos de las dolencias. Bueno, y ya estamos así. ¿Y luego qué pasa? Sí creo en Dios. Pero ahorita no, ahorita ya me está yendo bien, ¿no? Ya pasé el problemita, el detallito, ¿no? Entonces, hay una cosa que todavía como que no me convence todavía y quiero seguir haciendo, ¿no? Y empezamos otra vez. No aprendimos la lección y seguimos, ¿no? Sí. Pero Dios al ratito, ¿no? Sí. Ahorita no, vámonos. Y empiezas, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Aquí viene una reacción, ¿no? Viene otra vez en este mundo y nos pisotea, nos hace pedazos. Y luego nos pisa, ¿no? Todavía así. ¿Y qué pasa después? ¿Qué conocemos ahí? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Adivinen a quién? A Dios, también. Venimos y decimos, no, que un Dios de amor. No, que me dijeron que era un Dios que me amaba, que me iba bien, que me iba a ir bien en todo lo que yo iba a hacer. ¿No? Sí. La culpa la tiene Dios. La culpa la tiene Dios, ¿no? ¿Creen que esta hoja está limpia? ¿Creen que si yo entrego un examen en esta hoja, lo paso? No. ¿Paso un juicio en la corte con esto? Es decir, que vamos a estar ante un juicio con Dios, ¿no? Y esto es nuestra vida, ¿lo paso? No. No, ¿verdad? Presento mi carta de presentación para mi trabajo, importante. No, ¿verdad? No. En Gálatas 3, 26, 27 dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran una ropa nueva. Pues todos ustedes son hijos de Dios por fe en Cristo Jesús, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos volvimos uno con Cristo en el bautismo. Dice, nos hemos puesto a Cristo como ropa nueva. ¿Esto sí parece nuevo? ¿Sin mancha? Sí. Nos unimos a Cristo
Y Cristo es como si nos pusiéramos una ropa nueva. Y como Cristo es nuestro sumo sacerdote, y como dice ahí que nos unimos a Cristo, ahora no nada más nos vemos así, por lo que hizo Jesús en la cruz, sino como somos sacerdote y como somos uno con Cristo. Ahora nosotros también podemos venir confiadamente hasta el trono de Dios. No nada más entro a los atrios, como todo el pueblo, sino puedo entrar al lugar santo, como los sacerdotes. Y no solo al lugar santo, porque me bauticé, me lavé, me sumergí. No solamente puedo entrar al lugar santo, ahora como soy unido a Cristo, también tengo acceso al lugar santísimo. Al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Estar ante el trono de Dios. Eso pasa cuando creemos en Jesús. Y eso es lo que Jesús hace. Mateo 3:11, Juan el Bautista dice: yo los bautizo a ustedes con agua, para que demuestren a los demás que han cambiado su forma de vivir. Pero hay alguien que viene después de mí, que es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. 2 Corintios 5:17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Se ha convertido en una persona nueva. Tu vida antigua ha pasado. Amén. Una nueva vida ha comenzado. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace Jesús en tu vida. Y no porque nosotros seamos muy inteligentes y muy vivos y por nuestras decisiones. Es por gracia. Algo que no merecemos, Él lo hizo por amor. Juan 1, del 12 al 13 dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. De llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de una pasión o una iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Un nacimiento que proviene de Dios. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús llegó al río del Jordán y se bautizó también. Jesús llegó al río del Jordán, se bautizó, se limpió, se sumergió. Y dice que el cielo se abrió y hubo una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado del que estoy orgulloso. Amén. Este es mi Hijo amado y lo amo. Y eso es lo que Dios te dice a ti también. Cuando decides tomar esa decisión de arrepentirte y de bautizarte. Si ya llevas años en la iglesia y no te has bautizado y decides bautizarte, eso es lo que te dice Dios. O incluso si ya te bautizaste y no comprendías toda la dimensión de qué es ser bautizado, eso es lo que te dice Dios a tu corazón. Tú eres mi Hijo amado. Y te amo. Y tengo complacencia en ti. Estoy orgulloso de ti. Me alegra que hayas tomado esa decisión. Los invito a ponerse de pie. Vamos a terminar este momento. La palabra de Dios es hermosa y es maravillosa. Y cuando le pedimos a Dios que nos revele su palabra, de Dios, su palabra, nuestra mente se empieza a abrir. Así como Jesús fue levantado de los muertos y a los días ascendido al cielo, y hoy está a la diestra del Padre, en carne. Amén. El bautismo no solamente te da una vida nueva, no solamente
transforma tu vida y te da acceso al trono de Dios, sino también te une a Cristo y te une al cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Porque así como Cristo murió y al tercer día resucitó y fue ascendido al cielo, así su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, va a ser ascendida al cielo. Por eso es importante estar dentro del cuerpo de Cristo. Es importante estar en su iglesia, porque su iglesia es su cuerpo. Y el que va a ser levantado y ascendido al cielo para vida eterna es su iglesia, su cuerpo. Pablo dice en Gálatas 2:20, en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Si eres cristiano, si crees en Dios, esto debe formar parte de tu identidad. Pablo está diciendo, en realidad también yo he muerto en la cruz. Yo también he muerto a mis deseos carnales, a mi orgullo. Yo también he muerto junto con Cristo Jesús. Y ahora yo no soy el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Los invito a hacer una oración. Padre, gracias te damos por este momento, gracias porque tú hablas a nuestros corazones, gracias porque comprendemos de que tu palabra es viva y es eficaz y obra en nuestras vidas, Señor, y tú la transformas. Ayúdanos cada día a comprender más de ti, Señor. Y como tú lo dijiste en Mateo 28, 19 al 20, tú le diste estas palabras a tus discípulos y así ahora te la digo a ti. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre. Que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos.